Vamos a comenzar esta mesa redonda sobre el impacto de las acciones de divulgación de la ciencia en la sociedad. Y quiero, en primer lugar, agradecer a los organizadores lo que están haciendo. Sabemos que sacar estos eventos adelante es agotador, pero ellos han conseguido algo muy especial. Los que estamos acostumbrados a ir a congresos científicos, pues a veces nos sentimos hasta solos en ellos. A no ser que seas tú, pues un poco el rey de la fiesta, acabas deambulando por los pasillos y tratando de robar bolígrafos en los stands. Aquí se ha conseguido un ambiente realmente de camaradería y de amigos, y eso creo que es importantísimo y se debe realmente a los éxitos logísticos, al que nos hagan andar un poquito hacia afuera y tengamos que ser peripatéticos. En fin, es algo muy, muy bien logrado, y aunque quizá no os hayáis ni siquiera percibido, pues es un esfuerzo tremendo que yo desde luego agradezco. Quiero además presentar a mis compañeros de mesa. Tenéis sus nombres y sus fotos, por tanto seré muy breve. Los tenéis detrás de mí, yo no los estoy viendo, pero aquí están conmigo Miquel Pericás, está también, pues sabemos ahora que es un gran bailarín, nos lo ha demostrado hace un instante, el doctor Guinovart. Tenemos a, vamos a ver, si no me equivoco, a Gonzalo Remiro de CECIT. Tenemos a Javier Gregori, de la cadena SER. Tenemos a Pere Estupiñán, que fue ayer, ¿verdad? Porque esto de los tiempos nos está pasando a todos, que ya no sabemos si es de la sesión de ayer, de esta mañana, etcétera. Y por fin a Peregrina Quintela. Os voy a pedir a todos los ponentes que, bueno, y a ver si además me dais la razón, que seamos todos muy breves en las intervenciones, que aunque en mesas anteriores, y no estoy criticando, de verdad, hay algunos ponentes que se han extendido. A mí me gustaría que esto fuera muy, muy participativo. Es la sesión de divulgación y nuestra audiencia es la que es. Son estudiantes de periodismo o periodistas en activo. Y ellos deben también intervenir, creo yo, o deben tener la opción de hacerlo, y deben retarnos y deben, por tanto, pues sacar lo mejor de esta mesa redonda. Y además aprovecho para romper una lanza por ellos, porque se habla mucho de los problemas de la ciencia, se está hablando mucho estos días en este foro, pero el periodismo me parece que en España ha sido particularmente castigado. No sé si habrá profesiones con más paro que el periodismo en estos días. Y un periodismo, aquí yo, no sé, a lo mejor estoy haciendo política, pero bastante secuestrado. Sabemos que los medios, pues muchos de ellos han sido, ¿se puede decir comprados? No sé si se puede decir en público, pero en fin, que tienen también sus problemas. Y también podéis hablar de ello. Y cómo afecta al periodismo científico, si es que afecta, o a lo mejor estáis en un limbo perfecto y entonces pues también conviene saberlo. Y por último, pues quiero hablar de un problema que se refleja en esta mesa. En esta mesa tengo que decir amigos y amigos, compañeras y compañeros, pero realmente solo hay una mujer, y en la ciencia española ese problema es evidente. Es evidente y lo hemos reconocido, pero lo hemos reconocido en los despachos, y es algo que todavía no ha salido en este foro. Y es algo externo a la ciencia. Obviamente mujeres y hombres hacen la misma buena ciencia, la misma ciencia excelente, pero algo externo a la ciencia, como son las redes de protección social, porque esto es simplemente conciliación familiar, pues no permite que las mujeres accedan de igual manera que los hombres a la actividad científica. De nuevo, y esto es una aportación personal, me gustaría que se nos preguntara por qué pasa eso y por qué no se ha solucionado ya. Y, en fin, pues yo creo que ya se abre esta mesa redonda. No quiero imponer, el que tenga algo que decir, incluso a los comentarios que yo he hecho, pues que empiece a disparar. ¿Tengo que pediros a alguno que lo hagáis? Va, empiezo yo. Y me ciño al tema de evaluación de actividades de divulgación científica, porque explico una pequeña historia. O sea, me invitaron a una conferencia de divulgación científica en Chile creo que era marzo o abril de este año, y había un sociólogo cuyo trabajo, un sociólogo inglés también invitado, cuyo trabajo era evaluar las actividades de divulgación científica. Y él hizo un trabajo en ZOS, donde evaluó qué impacto tenía una actividad que tenía mucho éxito entre los niños. Los niños iban allí y veían los animales y les explicaban cosas, interactuaban, pero cuando evaluó qué impacto tenía, vio que cero. Que los niños se lo pasaban muy bien, pero no aprendían nada.
ni tenían ningún cambio de actitud sobre la importancia de preservar la naturaleza o de las especies y todo eso. Y eso a mí me afectó profundamente, porque yo me dedico a la divulgación científica y dices, a veces asumes qué cosas funcionan y qué cosas no, y dices, y no lo sabemos, porque no lo estamos midiendo. De Chile me fui a México, que me habían invitado a dar una charla también, creo que era la Universidad Central, o bueno, una muy grande, y estaba con el rector, comiendo, que me invitaron a comer y tal, y me explicaba todas las actividades de divulgación científica que hacían, que tenían un podcast, que tenían una revista, que tenían no sé qué, y de repente, pensando eso, se me ocurre preguntar, ¿y cuál funciona mejor? Y se queda como, no lo sabía. O sea, tenían un abanico de actividades de divulgación científica, los propios centros como los vuestros, pero si yo le digo, ¿cuál funciona mejor? ¿Cuál tienes que fomentar? ¿Cuál tienes que fortalecer? ¿Cuál es mejor no hacerlo? No supo responder. Tampoco estaba evaluando qué impacto tenía su actividad. Y de allí concluí que estábamos haciendo una divulgación acientífica. Es decir, que no estábamos utilizando un poco el método científico para ver si nuestro trabajo estaba... Que tiene unos objetivos muy claros y cada actividad de divulgación tiene unos objetivos, ¿no? Pero por lo menos, oye, evaluar si está saliendo bien. Entonces, como primera intervención, yo creo que a mí me impactó bastante eso. Incluso pensé en montar una empresa de evaluaciones de divulgación de impacto. Muchas gracias, Pere. Me ha pedido la palabra Javier. Primero quería agradecer a la organización de este foro que me hayan invitado a hablar aquí ante tan distinguido público. Yo he sido profesor en la Universidad Carlos III de periodismo científico. Además, se me llamó para crear esa asignatura que no existía, por lo menos cuando en muchas universidades o facultades de periodismo todavía no existe. Yo exigí un concurso público para evitar la endogamia, el dedismo y estas cosas, que creo que no solo hay que ser honrado, sino también creérselo y hacerlo. Y la honestidad creo que es un valor en esta sociedad, o debería seguir siéndolo. Y siempre empezaba la clase, yo daba clase, periodismo científico, sigue estando en cuarto de la Facultad de Periodismo de la Carlos III, de la Universidad Carlos III de Madrid. Yo daba clase a alumnos de cuarto y siempre empezaba con una especie de experimento, y preguntaba quién conocía a Fernando Alonso. La mayoría de la clase, incluso las chicas, levantaban la mano, y luego preguntaba, ¿y quién conoce a Pedro Alonso? Prácticamente uno o ninguno. A partir de ahí me había ganado media clase ya explicando la labor de Pedro Alonso, ¿no? Se puede buscar por internet, quien no la conozca, pero Pedro Alonso es un médico, un científico catalán que está salvando y que puede salvar miles de vidas, ¿no? ¿Es de Madrid? Ah, de Madrid. Vale. Entonces, rectifico, de Madrid. Trabaja en Cataluña y quizá por ahí mi error. Entre el montón de estudiantes de periodismo, de cuarto de periodismo, que conocían a Fernando Alonso, y los uno o dos o ninguno que no conocía a Pedro, yo creo que es el trabajo que nos queda por delante, no solo a los divulgadores científicos, sino también a los periodistas científicos y también, supongo, a la escuela, a las universidades, a la sociedad en general, ¿no? Rellenar esa auténtica injusticia, rellenar ese auténtico hueco que yo creo que demuestra que la sociedad ha convertido, y los medios de comunicación, en héroes a deportistas. Yo no entro, no valoro si son o no son, pero en cambio no a la ciencia, no a los científicos, ¿no? Y me parece una auténtica injusticia, porque entre salvar miles de vidas a ganar un campeonato de Fórmula 1 creo que hay bastante diferencia, ¿no? Por lo menos es lo que yo pienso, y creo que también mucha más gente piensa lo mismo que yo. Se puede rellenar con divulgación, con periodismo, con la escuela, con programas, con programas educativos que realmente se incidan en la ciencia y no solo en el valor del deporte. Me alegra mucho que en este foro se haya distinguido ya de entrada entre divulgación y periodismo. Yo creo que es muy importante, y en otros foros en los que he asistido a lo largo de 26 años de trayectoria, pues me alegro de que las cosas vayan quedando un poquito más claras, ¿no? Con respecto a periodismo científico, solo recordar un dato. Periodismo en España es un título académico, universitario. Y hasta ahí quiero ser breve, no quiero entrar en ningún debate, pero no podemos cargarnos el sistema educativo universitario español porque uno quiera.
Sí, algún día podemos cambiarlo. Yo quiero ser físico cuántico con un máster de 3 meses o 4, lo mismo que hay otras personas que dicen que son periodistas por haber hecho un máster sin validez académica, ¿no? Aunque les haya costado mucho dinero. Perdona. Perdona, mi turno. Sí. Termino enseguida. Ah, vale. ¿Puedo? Sí, termina. Yo Termina, por favor. Quizá no es la mesa. Y bueno, lo que yo pediría es, así como la ciencia está muy regulada, hay muchas leyes, se hacen concursos públicos para todo, desde la Unión Europea, desde España, los fondos de investigación no se da al primo de Rajoy o de otro político, o a la chica más guapa o chico más guapo, o al novio o la novia, que eso tampoco ocurra, por favor, en periodismo, ¿no? Que no ocurra en periodismo. Y sobre todo con medios de televisión, con medios públicos, ¿no? Que haya concursos, que cuando alguien vaya para un programa con dinero público, así como tiene que comprar un boli, se hace un concurso público, también se haga con temas de periodismo, porque yo creo que es lo lógico cuando hablamos de dinero público, ¿no? No podemos pedir a la ciencia algo y luego al periodismo otra cosa completamente diferente, otras reglas diferentes. Las leyes son para todos iguales, ¿no? Eso es lo que nos enseñaban en la universidad, por ejemplo, de periodismo, que teníamos una asignatura muy interesante que era derecho a la información. Hay muchísimas leyes que afectan al trabajo periodístico y que no afectan al trabajo del divulgador. Yo no estoy diciendo que el divulgador sea menos categoría ni más, pero creo que conviene diferenciar, ¿no? Y creo que nos queda muchísimo trabajo por delante. Para los científicos que todavía confíen en la labor de los medios de comunicación, lo decía el moderador, realmente los medios de comunicación en España necesitan muchas cosas. Antes, en la mesa anterior de anoche con la representante política se hablaban de muchos temas, se buscaba la excelencia, se hablaba de una agencia de ciencia que llevamos oyendo muchísimos años. Los medios de comunicación ahora mismo están sufriendo graves problemas. Se ha echado a la calle a más de 10.000 periodistas, y son datos de la Asociación de la Prensa. No tenemos un colegio, por ejemplo, que nos defienda, como tienen muchos científicos. Podríamos hablar mucho de ello. Espero que mis compañeros en la próxima mesa de mañana sobre periodismo científico hablen más, pero realmente se necesita una revolución democrática en los medios de comunicación españoles para que compramos no solo las 3 labores de los medios de comunicación, que son informar, entretener y educar. Yo creo que entretener se entretiene bastante, no de la mejor manera posible. Educar, desde luego, se educa muy poco, e informar cada vez se informa menos de ciencia, y es una auténtica pena que los que nos dedicamos a ellos no tengamos más espacio. Gracias. Muchas gracias. Me parece que Pere quería intervenir o ya no. Era un apunte muy breve, porque no sabía si te había entendido lo que decías de que una persona que no tiene el título de periodista, que es biólogo o físico, que después de bastantes años dedicándose a temas periodísticos, parecía como si no le valoraras como periodista científico o... No tiene un título en periodismo científico, no tiene un título en periodismo, con lo cual no puede autodenominarse periodista según la legislación actual. Es decir, no, yo te pongo un ejemplo, no todos los que trabajan en un hospital son enfermeros, hay médicos. O al revés, no todos los que trabajan en un hospital son médicos. Es decir, yo no estoy devaluando, pero no devaluéis nuestra profesión. O sea, yo no soy físico y conozco algo de física, no soy farmacéutico y mi profesión me ha permitido saber algo de farmacia. Es decir, periodismo es una carrera. Perdona, Javier, este es un España. tema indudablemente de enorme interés, pero nos quedan todavía varios ponentes. Había pedido la palabra. Pero solo un segundo. No devalúo. Lo que digo es que periodista en España hay que cursar unos estudios como físico, químico, matemático o lo que sea. Gracias. Muchas gracias. Gonzalo, ¿tienes la palabra? Buenas. Bueno, por si alguien me decía antes, el moderador, que por si alguien no conoce la Fundación, que me presentará la Fundación. Somos una fundación del sector público estatal dependiente de la Secretaría de Estado de I+D, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, y una de nuestras líneas de acción principal es la divulgación, cultura científica, que le llamamos nosotros. Yo, por ceñirme al tema de la mesa, que es la evaluación de las actividades de divulgación, la evaluación de la divulgación, a ver, antes de decir, hay que poner las cosas en su contexto, a mí me parece. Es decir, ¿cuándo se ha sistematizado la divulgación en España? Anteriormente, desde hasta finales de los 90 no había ni siquiera una profesión ni unos máster
de comunicación científica, con lo cual, hablar de que, o sea, creo que no estamos en el mismo punto que otros países anglosajones, que llevan haciendo divulgación muchísimos más años que nosotros, de una manera sistemática, teniendo en sus instituciones gente especializada, etcétera, ¿no? Entonces, creo que hay que poner las cosas en su debido contexto en ese sentido. Por ejemplo, la convocatoria de FECIT, la convocatoria de FECIT solo... perdón, es que estoy un poco nervioso, perdonadme. La convocatoria de FECIT solo lleva desde 2002, solo lleva en activo desde 2002 y bueno, realmente hemos hecho una apuesta en FECIT por apoyar proyectos de divulgación y realmente yo creo que sí se está haciendo una evaluación. Lo que pasa es que hay un contexto español en el cual la divulgación se ha hecho de una manera muy amateur, ha habido un amateurismo, por una parte, y por otro lado, la divulgación se ha hecho de una manera muy atomizada, con acciones muy pequeñas, con lo cual el presupuesto que dispone la gente que hace una acción de divulgación muchas veces no superan los 10.000, 15.000 euros, con lo cual hacer una evaluación sistemática post es muy complicado, porque te requiere unos recursos de los que no tienes. Entonces, bueno, FECIT desde luego podría hacer más en evaluación y creo que es una de las tareas que tenemos que realizar. Yo no vengo a decir que FECIT lo hace o no, porque es verdad que nosotros invertimos más dinero en la evaluación ex antes que en la ex post. Es decir, tenemos, por ejemplo, en la convocatoria unos comités de evaluación que evalúan de una manera muy sistemática los proyectos que se presentan a la convocatoria y después hacemos un seguimiento, muchos de vosotros lo conoceréis, hacemos un seguimiento de los proyectos. Ese seguimiento es durante el proyecto y gracias a ese seguimiento nosotros, por ejemplo, elaboramos unas guías de prácticas inspiradoras que cada año publicamos y que pueden servir de guía como buenos ejemplos de éxito de actividades de divulgación. O sea, que algo estamos haciendo, pero es verdad que el post, y alguna vez nos lo hemos planteado, es decir, ¿qué pasó con aquel proyecto que financiamos hace 5 años, que nos gastamos entre todos, porque es todo dinero público, 200.000 euros en que unos chavales estuvieran durante un año en un laboratorio, etcétera, ¿no? Por ejemplo, Campus Científico de Verano, que sabéis que es un proyecto que hacemos con jóvenes brillantes que tienen más de 9,3 en la última convocatoria de cuarto de bachillerato y primero, de cuarto de la ESO y primero de bachillerato, les llevamos una semana a una universidad. Bueno, ahí tenemos un proyecto de hacer una evaluación ex post de qué ha pasado con los chavales que fueron, por ejemplo, en 2007, 2008, 2009 y ver si esa gente realmente se ha dedicado a la ciencia y si ese proyecto, ese programa en el que participaron, influenció o influyó en que ellos decidieran estudiar ciencia. El contexto de atomización y de amateurismo y que venimos de un sistema en el que no ha sido sistemática la divulgación influye en que no haya habido divulgación, en que no haya habido evaluación, pero hay gente que está trabajando en evaluación. O sea, hay gente como Cristina Escalas en la OOB, como un profesor que ahora no me recuerdo el nombre, de la Universidad Autónoma de Madrid, que está especializado en evaluación de museografía y de museos. O sea, sí existe una cierta divulgación. Y a mí me gustaría mencionar un estudio que nosotros hicimos con la Caixa y con Everis, que es muy curioso cómo se gestó y son curiosos los resultados. Everis es una empresa de telecomunicaciones y consultoría, que tiene una parte de responsabilidad social corporativa. Y entonces se les acercó a nosotros y se acercó a la Caixa, diciendo, mira, tenemos un problema y es que no encontramos ingenieros potentes y queremos promocionar las ingenierías informáticas en concreto, porque tenemos un problema de talento. Y no sabemos muy bien dónde gastamos el dinero, si funciona más un taller o funciona más una actividad de conferencia de un científico en el aula, o si funciona más dejarles que programen, o no sabía muy bien. Y cuando fueron a preguntar a mucha gente les pasó un poco lo que tú decías. Bueno, pues es que no hay una evaluación tal. Entonces nosotros hicimos un proyecto con ellos que lo hicimos en 2 fases, en el cual un grupo de 1.500 estudiantes, 750 participaban en acciones de divulgación y 750 no. Y se les hacían una serie de preguntas sobre su interés por estudiar la ciencia, antes y después de hacer las actividades. Las actividades no eran tampoco muy complejas, eran las que suelen hacer o solemos hacer todos. Una de ellas era una visita a Cosmocaixa, Madrid y Barcelona. En aquel tiempo estaba Cosmocaixa Madrid, ahora es el Museo Nacional de Ciencia y Tecnología. Visitaban el museo y hacían un taller. Y otra era un científico iba al aula y les contaba role model, les contaba qué hace un científico y qué significa ser científico. Bien, pues
Este proyecto, que después los chavales hacían encuestas, el grupo control y el grupo participante, lo que vimos es, a través de las encuestas vimos cuáles eran los factores que influenciaban en elegir, en que un estudiante tuviera interés por estudiar ciencia, y vimos que había un pequeño aumento del interés por estudiar ciencia, del 6%, lo cuantificamos con métodos de regresión lineal. Esto es una cuestión que realmente pues, es una muestra pequeña, las actividades se hicieron tal, sí, corto ya. Entonces, aumentó un 6%, bien, pero lo más importante es que vimos que con quién aumentaba más y con quién no aumentaba. Aumentaba más en entornos menos sociales menos favorecidos, aumentaba más en chicos que en chicas. Ese tipo de actividades que hicimos afrontaban más en chicos que en chicas, y vimos algunos de los factores que eran claves para que los chavales se quisieran estudiar ciencias. Bueno, ese es un primer paso, está el estudio, para el que lo quiera leer, es un primer paso para evaluar si tenemos impacto en jóvenes. Muchas gracias, Gonzalo. Miquel me ha pedido la palabra y voy a rogar, para que no me chaféis el plan y pueda intervenir la audiencia, que seáis muy breves. Sí. Bueno, yo empezaría con un apunte. El problema de la evaluación ex post no es exclusivo en nuestro país de la divulgación. Desde el año 86 voy liderando proyectos de investigación y nunca se me ha evaluado un proyecto anterior para concederme al siguiente. Es decir, es un tema de cultura y tampoco creo que nos tenga que cortar, diríamos, en el terreno en el que estamos hablando. Claro, vosotros habéis hablado desde la perspectiva de los comunicadores. Joan y yo estamos, diríamos, representando instituciones en las que se hace investigación. Probablemente a nosotros se nos pide que actuemos a dos niveles muy diferentes. Un nivel es el nivel de divulgación básica y, en este sentido, cuando las cosas funcionan bien, es cuando recibimos una demanda, por ejemplo, por parte de profesores, que actuemos en un sentido. Entonces, cuando, diríamos, tu interlocutor es un profesor, un maestro, que quiere traer a sus alumnos al instituto para que vean lo que se hace en el instituto, ahí nosotros estamos ejerciendo una actividad complementaria a la actividad formativa del maestro, y quizás lo que podemos aportar es la autoridad moral que pueda significar que los estudiantes visiten un centro de excelencia. Nos es muy difícil evaluar esto. Por otra parte, en el terreno más bien de comunicar los resultados de nuestra investigación, pues muchas veces, más que pretender, diríamos, un objetivo de formar a la sociedad, que sería muy ufano por nuestra parte pensar que podamos lograrlo, en realidad lo que estamos es dando respuesta a una demanda. Es decir, en un momento en que ha habido tantos recortes en tantos ámbitos y en el que la sociedad es consciente de que se está invirtiendo un dinero en investigación, tenemos, en cierta forma, la obligación de comunicar los avances que se logran con el dinero que la sociedad invierte en nosotros. Muchas gracias. Peregrina había pedido también la palabra. Sí, bueno, a mí me gustaría centrarme en el tema del impacto que estas actividades de divulgación tienen en la sociedad en general, ¿no? Entonces, aquí distinguiría entre lo que es la sociedad como el gran público, lo que es la sociedad como tejido productivo y lo que es la sociedad como instituciones públicas que a su vez toman decisiones. Entonces, no cabe duda alguna de que los periodistas o divulgadores científicos pues tienen una gran responsabilidad para que efectivamente la sociedad perciba que la investigación es importante, ¿no? Efectivamente, ayer se comentaba de que los fondos públicos que reciben algunos organismos o algunos centros de investigación pues proceden de los impuestos que los ciudadanos pagan. Y, por tanto, también es preciso que el ciudadano tenga la sensación de que lo que está pagando, cotizando con sus impuestos, pues al final está revirtiendo en su día a día, en su comodidad, en su bienestar social, ¿no? Hay centros que lo tienen muy fácil, como por ejemplo los que vimos esta mañana, que se dedican a hacer pues, aplicaciones en biomedicina, bioingeniería, y que por tanto el ciudadano está claro que cuando le ponen a una niña con una fotografía y un exoesqueleto, ve muy fácil la aplicación que eso tiene, ¿no? Pero, sin embargo, hay otro ámbito, otra investigación más básica, que es mucho más difícil de visualizarla o dar una visibilidad que de forma sencilla el ciudadano entienda para qué sirve, ¿no?
Entonces, en ocasiones, yo que provengo del mundo de las matemáticas, que es así como una ciencia muy transversal, que está en todas partes, pero es que al final es difícil escarbar y encontrarla, ¿no?, a simple vista, pues vemos que es difícil ser capaces de transmitir al ciudadano de a pie qué hay detrás de un gran proyecto matemático, o qué hay detrás de un gran avance que una determinada tecnología matemática ha permitido. Estos días hemos visto muy recientemente que se ha aclarado un crimen, ¿no?, de hace 18 años porque un grupo interdisciplinar, en este caso entre matemáticos y genéticos, han conseguido identificar que determinado semen provenía de un individuo de una raza del norte de África. Cuando yo he felicitado a mis colegas matemáticos cómo habían conseguido con un algoritmo predecir que eso provenía me dijeron que era una simple aplicación del teorema de Bayes. Los de matemáticas, incluso aquellos que han estudiado algo básico, pues saben que eso está ahí, ¿no? Entonces, cuando uno hace divulgación científica, pues digamos que los que leemos en la prensa vemos que en ningún momento se ha hablado pues, de la técnica matemática que hay detrás o de qué tipo de tecnología se ha utilizado para llegar a una herramienta identificadora. Claro, si además nos damos cuenta de que cuando un periodista escribe una noticia de prensa, pues la gente que está teniendo responsabilidad en puestos en la industria tiene que tomar un poco decisiones de que determinadas tecnologías pueden ser útiles en la propia industria, vemos que el periodismo debería, yo creo que hacer una labor un poco más allá que ser atractiva para el gran público y ser también capaz de que el tejido medio productivo pues sepa identificar en esos avances que se están comunicando opciones de mejora, opciones de innovación también para su empresa, ¿no? Entonces, en este sentido, me gustaría hacer una llamada, ¿no?, también a la responsabilidad de los periodistas y de los divulgadores científicos, porque para la sociedad y para la supervivencia de las industrias es muy importante la labor que están haciendo, así como para el mundo científico, porque al final también hemos visto en las transparencias de esta mañana que gran parte de la captación de fondos en los centros público-privados provienen del ámbito privado, porque apuestan por una inversión si realmente consideran que eso es importante, ¿no? Y ya por último, pues la divulgación científica también permite que las instituciones se tomen más en serio el que las decisiones estén basadas en criterios objetivos cuando realmente eso es factible. Si yo tengo que decidir dónde voy a poner un gran hospital, pues me tendré que preocupar primero de si voy a dar servicio al número de pacientes adecuados, si voy a minimizar los desplazamientos que estos pacientes tienen y si no estoy sobreponiendo servicios que ya estaba dando un hospital cercano, ¿no? O sea que en ese sentido las tomas de decisiones, si se basan en criterios objetivos, son importantes y eso debería aparecer en la prensa en general. Nada más, no me quiero extender más. Muchísimas gracias, Peregrina. Yo quería añadir un par de cositas antes de continuar. Desde luego tenemos una lista y está en el programa de cuestiones que podríamos tratar en esta mesa y una de las que a mí me parece importante y me gustaría conocer la opinión de la mesa y de la audiencia es en la participación ciudadana en actividades de divulgación de la ciencia y de participación. Hay una cuestión que ha tomado auge en los últimos años y que llamamos citizen science, la ciencia del ciudadano, que te manden ellos mismos datos con aplicaciones del móvil y con cuestiones de este tipo. En mi campo, el medio ambiente es muy sencillo y muy divertido porque se pide, por ejemplo, cuando veas tal pajarito y nos mandas una foto, te lo identificamos y va a ser la base de un atlas basado en esta aplicación y al final publicaremos un mapa de la distribución del petirrojo, del mirlo y bla, bla, bla. Es muy bonito, muy sencillo y hasta muy útil, ¿verdad? Supongo que en otros ámbitos, en el matemático, en el cáncer, pues tendrá que haber desarrollos imaginativos, pero ¿cabe también esta aproximación? ¿Alguien me puede contestar? Bueno, realmente es muy variable respecto a los campos de investigación. Pero incluso en algo, diríamos, tan ligado a un laboratorio como pueda ser la química,
el desarrollo, por ejemplo, de sensores sencillos que se puedan utilizar en campo abierto, pues puede servir, y de hecho creo que se está trabajando, al menos en 2 institutos en Cataluña en este sentido, para crear mapas de contaminación de ríos, mapas de contaminación atmosférica, mediante la participación ciudadana. Pienso que todos estos temas de fomento de la participación, de que la sociedad vea o individuos anónimos vean que pueden contribuir de alguna forma al progreso científico, pues evidentemente ayuda, diríamos, a la formación de esta idea, de esta imagen del valor de la investigación, o sea, para la mejora social. Gracias, Gonzalo. ¿Puedes hablar también? Sí, bueno, ciencia ciudadana, que es una tendencia creciente, como dices, nosotros, por ejemplo, en la convocatoria hemos financiado, en la convocatoria de ayudas que tenemos de subvenciones, hemos financiado proyectos. Yo veo 2 problemas. O sea, hay algunos que han funcionado muy bien. No sé si conocéis Foldit, que es este que puedes jugar con el plegamiento de las proteínas, y hay mucha gente que ha estado muy viciada, digamos, jugando a eso. Hay de astronomía, hay de todo tipo, hay de matemáticas también, hay de cosas de juegos de teoría de juegos y tal, que se pueden hacer online. Hay gente experta en este país, por ejemplo, la gente de Ibercibis, que están haciendo muchas cosas. En Cataluña también se están haciendo muchos proyectos. Hay algunos proyectos que he visto. El problema que hay es que la recogida de datos a veces es demasiado compleja, con lo cual no sé si podemos hablar de ciencia ciudadana o de ciencia, o de aficionados de la ciencia, porque realmente, por ejemplo, hay algunos que necesitas un nivel de conocimiento importante. Nosotros vimos un proyecto que era para clasificar diatomeas en campo, pues es complejo, ¿no? Otro que era para calcular el cielo negro, o sea, ¿cómo se llama? Esto de los cielos oscuros, calcular la luz que había en ese y mandarlo para geolocalizarlo, pues necesitabas saber dónde están. Eso es contaminación lumínica. Contaminación lumínica. Estás hablando. Es que yo estoy ahí muy metido. Muchas gracias por sacar el tema. pero la aplicación que querían era, o sea, realmente no va a llegar a demasiada gente. Hay algunas que, o sea, si eres capaz de, o sea, no creo que valga para cualquier tipo de divulgación. Si eres capaz de hacer algo divertido como el Foldit o como este que busca galaxias o asteroides, pues estupendo, pero no creo que valga para todos los campos. Y luego hay algunos también proyectos que confunden participación ciudadana con voluntariado, que es otra cosa. Entonces, ¿Tienen ustedes ya alguna pregunta, por cierto, a esta altura del debate? Dentro de que no vemos muy bien. Sí, pues empezamos con el primero. Hola, ¿qué tal? Yo tengo una duda. Ustedes hablan de la tarea del periodismo, de buscar la información, acercarse a los investigadores. Ustedes dentro de sus institutos están realizando seminarios para periodistas que van desde conceptos muy básicos como qué es un átomo, una célula, para que el periodista realmente tenga este conocimiento y pueda transmitírselo mejor a la sociedad. Bueno, realmente yo creo que esa pregunta demuestra lo mal que estamos en el mundo del periodismo. Eso debería aprenderse en las facultades de periodismo. Yo, de hecho, a mis alumnos no les aprobaba si no sabían lo que era un átomo. No sé si en otras facultades les aprueba. Por eso la importancia de una educación reglada, ¿no? O sea, no puede salir un periodista a trabajar un medio de comunicación y que vaya a un seminario que le expliquen cómo funciona el cáncer, la nanotecnología. Eso hay que ir. Me gustan mucho los ejemplos. Imagínate que tú vas a cubrir una rueda de prensa de Messi y el Barcelona te explica antes o dice no, que es un fuera de juego, ¿no? Yo tengo amigos americanos, astronautas, que no saben lo que es un fuera de juego. En Estados Unidos pues no es un deporte muy habitual, no hay una educación, no están los medios, pero yo creo que hay que llevarlo de casa. Es que no podemos exigir excelencia a los científicos, que debemos como ciudadanos, y no exigírsela a los periodistas. Y sobre todo porque, como decía mi compañera de mesa, es dinero público, son universidades públicas, es educación pública. Entonces hay que garantizar unos mínimos. Entonces hay un sistema. El problema es que las facultades de periodismo en España no funcionan bien porque, entre otras causas, y no quiero enrollarme, la mayoría de los profesores no son periodistas, los que dan clases son sociólogos, historiadores, podría poner ejemplos. Entonces, claro, quizá... pero para mí la respuesta es que un periodista tiene que salir formado de la universidad para periodismo científico, si realmente hay que especializarse como en periodismo científico, periodismo deportivo, porque yo te digo una cosa,
los alumnos que yo daba clase que querían ser periodistas deportivos salían con un nivel altísimo, ¿eh? Tenían en la cabeza los 50 equipos de la Bundesliga con sus respectivos jugadores, quién cambiaba tal, goles, marcadores, no tenías que explicarles nada, ¿eh? O sea, entonces lo otro también es más difícil, quizá el periodismo científico que otras especialidades, pero es posible, ¿no? Sí, tenemos otra pregunta. ¿Puedo? Sí. Adelante, sí. Sí. Vamos a ver, a mí me gustaría que hubiera una cierta sistemática en la divulgación científica, que cuando uno informa de un proyecto científico hubiera una pregunta sobre qué impacto científico tiene, qué impacto social tiene y qué impacto económico tiene. Y que al hacer estas preguntas o intentar responder a estas preguntas, esto cambiaría realmente la cultura de cómo se percibe la ciencia en sociedad. Y a mí me parece que hay que hacer este esfuerzo de divulgación en ese sentido, siguiendo, vamos a ver, vosotros sois los que sabéis hacerlo, pero que hay una sistemática de intentar responder a las tres preguntas, porque de este modo se ilustra a la sociedad de que tiene importancia científica, de que tiene un impacto social y que tiene un impacto económico. Esto era un apunte. La segunda es sobre lo que dices de participación ciudadana. Ahí en este momento estamos financiando desde Horizonte 2020, ya lo hicimos en FP7, el que los ciudadanos participen en determinados temas, en elegir prioridades de investigación. Por ejemplo, en el caso de las basuras y de los residuos, ¿qué priorizarían ellos en cuanto a las opciones que hay? Estos son grupos de ciudadanos que lo han liderado en general una red de museos de la ciencia, que eligen ciudadanos a su manera y que bueno, pues discuten de cómo establecer prioridades en ciencia. Y a mí me parece que esto es muy interesante porque efectivamente aumenta considerablemente la participación. Nada más. Muchas gracias, Octavi. ¿Algún ponente? Gonzalo, ¿qué? Gonzalo, por favor. Gonzalo. Yo creo que, vamos a ver, en cuanto a lo primero que dices, claro, evidentemente, por ejemplo, alguna vez que hemos tratado en FECID de emular lo que hace la Comisión Europea, que sabes que en los proyectos europeos hay una parte de comunicación, de divulgación y comunicación potente, donde hay un budget dedicado específicamente a eso. Hay un problema estructural y es que los proyectos del Plan Nacional son proyectos pequeños. Entonces, los proyectos de aplicación, o sea, de las convocatorias generales, se intentó recordar con el proyecto, con los grandes proyectos que hubo con Solider, donde sí que había una parte de divulgación, tal. Son ese tipo de proyectos, o los Severo Ochoa, que también tienen una parte de comunicación y divulgación. Cuando hablamos de proyectos, y tenemos el mismo problema con nuestra convocatoria, son proyectos demasiado pequeños. Yo creo que el ecosistema está muy atomizado en la divulgación, tener en cuenta que nosotros que tenemos una perspectiva más estatal, vemos que hay mucha gente haciendo lo mismo en 50 provincias y muchas veces no se conocen entre ellos. Nosotros intentamos que se conozcan con reuniones, a través de las redes sociales intentamos promocionar los proyectos para que la gente los conozca, pero hay mucha gente haciendo cosas muy parecidas en distintas comunidades autónomas y muchas veces por cuestiones institucionales y de egos, etcétera, la gente prefiere tener su proyecto en la Universidad de Cádiz y no juntarse con la Universidad de Córdoba. Entonces, esto también dificulta que vayamos a proyectos más grandes y los cuales nos podamos plantear cuestiones más, digamos, trascendentales o tal. Y en cuanto a la participación, la cuestión que dices de intentar que la ciudadanía participe en la definición de los retos científicos, sabes que nosotros hicimos en la época anterior, en 2010, hicimos una iniciativa que se llamaba Reto 2030, donde la gente podía elegir cuáles eran las áreas de investigación prioritarias para el año 2030. Vosotros sé que habéis ido más allá con el Excite, sé que con Excite y con esta propuesta que hicisteis piloto, sé que en Holanda también se está haciendo. Yo creo que aquí hay una cuestión de contexto. Martin Bauer siempre habla, es un sociólogo que yo os lo recomiendo leer, especialista en percepción pública de la ciencia. Él siempre habla de que hay distintos contextos y no podemos olvidarlo a la hora de la divulgación o de la comunicación de la ciencia. En sociedades como
pues como la danesa, como la holandesa, como incluso la alemana, los anglosajones, ellos han llegado a lo que ellos llaman la U invertida, en el sentido de que, o sea, hay una tendencia general en la que se cree que a mayor información y mayor interés, o sea, mayor información de ciencia, mayor cultura científica, mayor interés por la ciencia y mayor confianza en ella. Y eso es una tendencia que se siguió después de la Segunda Guerra Mundial, cuando la ciencia se institucionalizó, durante esa tendencia se vio claramente. Cuanto más sabía la gente, más confiaba en la ciencia. En los países, a partir de los años 80, en los países más desarrollados, esa tendencia se invierte. Y gente muy informada de ciencia desconfía de la ciencia, empieza a desconfiar claramente de la ciencia. Sí, con lo cual, lo que digo es que hay países que están más preparados probablemente para participar en la ciencia, pero el contexto que tenemos aquí, y nos lo dice la encuesta nuestra de percepción, es que hay un porcentaje elevado de personas que no les interesa la ciencia y que hay un elevado desconocimiento de cultura científica, con lo cual, este tema de participación de la ciencia en retos, o sea, participación ciudadana en retos, podría ser un poco... Dos cosas. Pere, por favor. Lo que comentabas de la sistemática, primero que es un poco difícil porque hay noticias muy diferentes, pero es que, que los periodistas ya lo tienen en cuenta esto, los periodistas científicos, que hay periodistas científicos muy buenos, ha sonado como demasiado básico lo que has planteado, ¿sabes? Me refiero que ya se está haciendo y se está haciendo bien y que cada vez hay un periodismo científico en España muy bueno que tiene en cuenta cuándo merece la pena más hablar de impacto o merece la pena hablar de otra cosa. Pero yo también quería apuntar, porque me pareció muy interesante lo de que el chico planteaba de que si los centros ayudaban a la formación de periodismo, y es verdad que las facultades no lo están haciendo todavía. Entonces lo que tenemos aquí es una oportunidad, ¿vale? Hay un hueco de una formación que las facultades de periodismo no están dando científica a los que tienen que ser muy buenos periodistas científicos. Entonces hay oportunidades para rellenarlos. Yo creo que un centro puede hacer actividades sueltas, pero una agrupación de centros, dígale Severo Ochoa o dígale, ¿cómo es Joan, lo que habéis creado en Barcelona, ISIS o...? De Barcelona Institute of Science and Technology. Eso, o sea, una agrupación de centros puede, es que de hecho ayer en la cena lo estamos hablando con un par de responsables de comunicación. Yo en Estados Unidos recibí una beca que era específicamente para eso, para coger a periodistas científicos y formarles, o sea, complementar su formación específicamente en ciencia durante un tiempo para que puedan hacer mejor su trabajo. Entonces, yo creo que aquí podría haber un hueco para que instituciones o grupos de centros plantearan algún programa. Yo quizás en la línea de lo que comentaba antes Javier Gregory, yo creo que en cualquier caso esto debería hacerse de acuerdo con las facultades de periodismo. Bueno, pero si no son eficientes, se puede hacer de otras maneras. Pagamos los impuestos para que sean eficientes. Es que hay que pedir responsabilidades también, ¿no? Y entonces, por ejemplo, la vicedecana de Facultad de Periodismo de la Carlos III es una socióloga que ha hecho la tesis sobre Walter Benjamin. Entonces, sin comentarios. Vamos quedándonos sin tiempo y yo tengo la obligación de sacar un tema. ¿Sabéis quién fue y no era periodista, era dentista, el mayor divulgador y más transformador de la sociedad de este país? ¿Sabéis de quién estoy hablando? Exacto, vamos a hablar de Félix Rodríguez. ¿Qué hay que hacer para llegar a tanta gente, siendo divulgador o siendo periodista científico? ¿Cuál es el secreto de que no haya más Félix? Carisma. Yo creo que medios. Los medios que tuvo él. De hecho, ahora, por ejemplo, y yo fui lince de pequeño en Adena, que fundó Félix. Hoy el trabajo de Félix está bastante contestado por parte de naturalistas de todo el mundo. Eso de dejar atado a una cabra para que venga el águila, y las águilas hay mucha polémica. Yo he entrevistado a varios que han trabajado con el biólogo y hoy hay cosas que no se harían, ¿no? O sea, que tampoco hagamos mitos. Y ese es el trabajo del periodista científico. A mí, por ejemplo, cuando hice ese reportaje sobre malas artes o malas prácticas, que en aquellos tiempos no estaban tan mal vistas, pero que hoy sí, a mí me costó. O sea, para mí Félix era un héroe y de hecho no deja de serlo, ¿no? Como divulgador.
Pero el periodista tiene que hacer también el trabajo sucio, ¿no? De decir, bueno, ¿y cómo lo hacía? Y hoy se dejaría, maltratamos a los animales, no los maltrataba, el águila aquella, la cabra estaba atada a un poste, hoy dejaríamos una cabra. Hoy, si le explicas a alguien de la BBC, yo entrevisté hace poco al director de Tierra, que deje una cabra atada para que venga, o una foca atada para que venga el oso polar y saque unas imágenes dramáticas y fortísimas, creo que me miraría con una cara diciendo estos españoles que no saben, no han evolucionado, ¿no? Pero de todas maneras es que también es otro momento distinto, ¿no? O sea, yo creo que hoy nadie podría llegar a esas audiencias porque hay mucha más fragmentación de la audiencia, es decir, o sea, quiero decir, hoy en día nadie tendría esas audiencias, ni aunque fuera, es que ni nada. Las televisiones están... Gonzalo, Javier, yo vuelvo a insistir, transformó este país, consiguió y prácticamente en solitario, habéis hablado de los medios que tuvo, que no fueron tantos, yo conozco bastante bien la historia desde dentro, no fueron tantos, tuvo muchísimas dificultades, es verdad lo que cuentas de la cabra atada a una roca, pero transformó un país y lo transformó a impositivo. Consiguió que una ley de exterminación de alimañas se convirtiera en una ley de protección de la naturaleza. Y tenemos lobo, tenemos oso, tenemos quebrantahuesos, etcétera, etcétera. Y nuestros vecinos, los franceses, los italianos, que los tenían en la época de Félix, ya no los tienen. Somos solo nosotros. Y eso fue por Félix Rodríguez de la Fuente. Y sí, hay una historia negra detrás, y yo también fui lince y también me indigné cuando conocí los métodos, pero ahora a los 50 y tantos digo, quiero otro Félix, y quiero un Félix de la oncología, y quiero un Félix de muchas otras cosas. Y por eso os pregunto, ¿qué hay que hacer? ¿Carisma? Pues hay que enseñar carisma en las facultades de periodismo. Yo creo que lo que hay que hacer es si hay dinero público para este tipo de actividades, que debería haber, pues hacer concursos públicos con tribunales internacionales de destacados especialistas en sus ámbitos y que elijan los mejores programas, los mejores espacios. Pero es que hay concursos públicos. No nos peleemos a última hora. Quiere intervenir Joan Ginovar también. Yo me declaro fan de Félix Rodríguez de la Fuente, de Carl Sagan y del CSI. Que creo que es el mejor programa científico que tenemos en la tele, y que muchas vocaciones han salido por el CSI. ¿Qué opinas de Big Bang Theory? También, pero me gusta más el CSI. No, yo quería sacar un tema en el impacto de la divulgación de la ciencia. En los periódicos, en los medios de comunicación, tenemos mucha más anticiencia, mucha más magia que ciencia. Y nunca he visto que la divulgación de la ciencia intente dejar clara la frontera y la diferencia entre la ciencia y la anticiencia. Es decir, estamos permitiendo que en el mismo periódico en el que hay unos magníficos comentarios sobre el agua en Marte, pues haya una sección de astrología. O en la misma Vanguardia, donde tenemos uno de los mejores periodistas científicos del país, en la contraportada siempre seleccionan unos tipos de lo más oscuro y de lo más mágico, ¿no? Vemos anuncios en la tele de productos que son absolutamente... Anuncios sabemos que son falsos científicamente, ¿no? De yogures que tapan agujeros en el intestino, ¿no? Y vemos ahí como el tapón tapa el agujero que hay en el intestino. Y no decimos nada, tú. Pero, por ejemplo, los compañeros... Somos cómplices. Somos cómplices de la progresión y del mantenimiento de la anticiencia. Pero sí se dice, ¿no? Bueno, no sé. Las sí que hay algunos, los compañeros de materia del país están haciendo cosas de estas. Es verdad que la Vanguardia es lo peor. La Vanguardia, ¿no? ¿Cómo? O sea, la Asociación Catalana de Comunicación Científica y la Asociación Española de Comunicación Científica, junto con el Escépticos, la Asociación para el Avance del Pensamiento Crítico, escribieron una carta al director de La Vanguardia quejándose de la contraportada. O sea, yo creo que sí que hay gente que Bueno, yo lo que sí es verdad, los medios de comunicación, yo coincido contigo y yo también me siento, y por eso intento en estas conferencias hacer un poquito de Pepito Grillo, porque realmente lo primero que tenemos que pedir es a los periodistas una formación adecuada para que no caigan en ese lado, ¿no? Que es muy fácil de caer, sobre todo por presiones de las industrias que se están vendiendo Danone, Coca-Cola, compañías, que es muy fácil, y sobre todo en los medios privados con los que yo trabajo, es muy fácil caer, ¿no? Y luego, claro, yo estoy como por ejemplo, Iker Jiménez, ¿no? Yo he suspendido a alumnos míos por ponerme, yo obligaba a que entrevistaran a un científico, por lo menos en los 4 meses de la asignatura, a un científico, y algunos me proponían Iker Jiménez. Pues yo tuve un problema en la facultad
Porque había compañeros de la facultad, no periodistas, sociólogos, que decían que sí, que aquello era ciencia. Pero ¿qué me estás contando? Y al final no le llega a suspender porque el chaval cambió de opinión, ¿no? Como vio cómo le caía el... Pero hay gente que piensa eso. Por supuesto, pero lo que pedías es que los medios de comunicación, sobre todo los públicos, porque es dinero público y tenemos ahí una mayor control, ¿no? Aunque también los privados, porque hay que recordar que la televisión en España es un servicio público, hay que leerse la ley de televisión privada, que yo creo que aquí la gente no se la ha leído. Yo estuve en la tramitación parlamentaria, es un servicio público, entonces, ¿por qué no se les exige? ¿Por qué los políticos no exigen a Telecinco, a Antena 3, que son los que tienen más audiencia, unas determinadas horas de información científica, como se le exige a un taxi que es servicio público, que tenga aire acondicionado en verano? Yo recuerdo en Madrid hace 20 años, pedirle a un taxista que pusiera el acondicionado, te echaba del taxi. Voy a gastar dinero, no sé qué, usted no es cuánto, aquí abre la ventanilla. Hoy es un derecho y están obligados. Y puedes parar a un guardia civil, o perdón, a un policía municipal y decirle, oiga, no me está poniendo usted el aire. Pues es lo mismo. O sea, ¿por qué las leyes funcionan para unos sectores y no funcionan para el periodismo, para los medios de comunicación, cuando son básicos para una sociedad democrática? ¿Por qué se echa a la calle a 10.000 periodistas en 5 años y nadie dice nada y en cambio vemos un intrusismo brutal? Que en física no ocurriría, ¿no? Por ejemplo. Solo una precisión. Decías antes, Javier, que no se convocan concursos públicos y yo lo que conozco... No, pero sí se convocan, ¿eh? O sea, por ejemplo, nosotros a Órbita Laica lo hemos hecho vía un concurso público. O sea, que sí que se convocan. Y todo lo que hacemos, contratamos una productora y sale un concurso público. O sea, no hay tampoco una... Digamos que, o sea, sí que hay concursos públicos y el problema que hay con los medios, y Pera lo conoce muy bien, que está haciendo un programa ahora con televisión y tal, es que Televisión Española no tiene medios, desgraciadamente, y lo que tienes es que darle el proyecto llave en mano y ellos ponen en sus medios los pocos que tienen. O sea, hay un grave problema con los medios públicos y en concreto con la televisión. Yo comenté ayer que tiene un presupuesto, según Montoro, para el 2015 de 1.000 millones de euros. O sea, medios tiene. En presupuestos del Estado 2015, 280 millones, si no recuerdo mal. O no es una prioridad. Ese es el tema, es que ahí es lo que tenemos que ir. Medios hay, medios hay. ¿Por qué hay dinero para un programa de entrevistas del cantante Bertino Osborne que entrevista a los de siempre, con los mismos temas de siempre? ¿O porque hay dinero para... Antes del telediario, y yo que a veces me gusta ver los telediarios de la 1 todavía, a los 5 minutos, o sea, si lo cojo 10 minutos antes, tengo que apagar la televisión porque hay una cosa que se llama Corazón, que persiguen a la gente por la... ya no está. Que persiguen a la... Por la noche no está, creo. No, por la mañana me refiero. Por la mañana no lo sé. El de las 3. Y persiguen a la gente, y algunos de ellos han sido alumnos míos de periodismo científico. Y medio les convencí para que siguieran. Y están persiguiendo a actrices de medio pelo, a actores, para ver si han dormido con no sé quién o no sé cuántos. Eso no se puede permitir en una sociedad democrática. Me comentan que nos quedan ya poquitos minutos y me gustaría recoger alguna pregunta más. Por favor. Acumula 2 o 3. Claro, acumula. Aquí primero, aquí, la cuarta fila. Acumula 2 o 3 preguntas. Sí, bien. ¿Se me oye? Sí, se perfecto. han dicho muchas cosas interesantes en esta mesa. Lo primero, que como ha dicho Pera, hay un hueco que hay que rellenar. Yo primero hice una formación científica, después me preguntaba lo que se preguntaba Javier de los periodistas, si tienen que ser periodistas o no. Hemos hablado de periodismo, hemos hablado de divulgación, pero no hemos hablado de comunicador científico. Después hice comunicación y finalmente dije, bueno, ahora tengo una formación científica, tengo una formación en comunicación. Bueno, voy a ver cómo está el tema de la evaluación. Hice un máster en comunicación científica y en evaluación bibliométrico. Al final acabo y me encuentro que no hay un campo para poder seguir investigando acerca de comunicación científica. Es decir, yo lo que hacía era identificar, mi campo es los museos de ciencia interactivos, museos de última generación. Mi pregunta es, que era también la pregunta que me hacía en la tesis del máster, ¿son los museos de ciencia interactivos unos potenciales medios de comunicación masiva? Identificamos los elementos y allí tendremos la respuesta para saber cómo funciona y por qué Rodríguez de la Fuente hizo esa labor científica, esa labor de divulgación científica tan importante. Nos vamos a quedar con tu pregunta, pero voy a darle la palabra primero a Kenneth Chan y luego a Luis Ibáñez. Y vamos a acumular esas 3 preguntas y luego contestamos. Kenneth Chan, por favor. Great, thank you. This has been very interesting. It's also sort of the first session that sounded very strange to my ears.
So science communication is very important. There are many good reasons why you want your institutions to be disseminating their work and having journalists write about it in a good way. But there's this undercurrent that there's assumption that if you did a better job, then people would be more supportive of science, and then they'll vote for politicians that will increase your budgets, which seems strange to me because, so I believe everyone here thinks the United States does a better job of supporting science. And, but that isn't because, I mean, I think the New York Times does a great job covering science, but it's not because of that. I don't think very many people think the United States is a scientific culture either. No one votes for a politician because they're going to increase science funding. That's not a voting issue. So I sort of find this very curious that you think that the idea of science dissemination is going to lead to a direct political result. And perhaps the politics are different in Spain. Thank you very much for your contribution. Now is the turn for Luis Ibáñez, please. Sí, un comentario sobre algunos comentarios repetidos de Javier Gregory sobre el intrusismo, el nivel de los, hay que controlar el nivel de los periodistas, etcétera. Yo creo que eso es intentar poner puertas al campo. Ponías un ejemplo, soy profesor de mecánica cuántica, entonces es posiblemente bastante difícil que un periodista se recicle para dar mi clase. Sin embargo, es bien conocido que muchos científicos sí que han sido grandes comunicadores y periodistas científicos. Entonces eso no se va a parar, eso es así, eso es como exigir, a ver, si alguien quiere ser músico, no dejar tocar a los Beatles porque no han ido al conservatorio. Bueno, yo creo que tenemos ya suficientes opiniones. Yo creo que por alusión sí. Javier, puedes contestar en primer lugar, aunque sea la última pregunta. No, es que no vale para mí la comparación, porque los músicos pueden... Pero, por ejemplo, en la Orquesta Filarmónica de Berlín, que es la mejor orquesta del mundo, exigen que hayan ido a unos conservatorios y hacen unas pruebas, además, tapadas. No ven si es el primo del tal, sino tapadas. Yo también soy músico, también he estado en un conservatorio y sí, periodismo quizá es algo más fácil que la física cuántica, desde luego eso lo coincido, pero si usted se ha formado en una facultad durante 5 años, ha hecho un doctorado en otros 2 y viene un señor que ha hecho un cursito de 3 meses y dice que es periodista, ¿usted qué le diría? Es que no estamos jugando, no estamos al mismo nivel, no es justo. No es justo. Entonces, este es el sistema que tenemos. Podemos hablar de otro sistema, yo estoy de acuerdo, pero este es el sistema que tenemos. Entonces, ¿por qué para ser físico está arreglado y yo no puedo decir que sea físico? O no puedo decir que soy enfermero o farmacéutico. Y un farmacéutico va allí, recibe la receta y da lo que hay, y punto. O sea, que tampoco es muy complicado en cuanto al ejercicio profesional, ¿no? Otra cosa es el conocimiento que exija para dar eso, ¿no? Entonces, yo lo que pido es que sea un ámbito igualitario, y además que está regulado en España. O sea, hay facultades de periodismo en el año 74 y ese tema se reguló. Bien o mal, yo creo que mal, pero se reguló. Y quizá los que más aplauden son los que no son periodistas, pero pónganse en lugar de los 11.000 estudiantes de periodismo que hay en España anuales. ¿Qué les decimos? ¿Que están estudiando una carrera que después va a venir cualquier persona y va a decir que es periodista? Pues no. Entonces, no es justo. No es justo. Y además, le digo otra cosa, no es legal. Y además le digo otra cosa, luego no les exijamos excelencia, que hagan bien las noticias, que defiendan a la opinión pública, que defiendan a los lectores, que vean otros ámbitos, porque no estamos hablando solo de científico. Imagínese usted que en física cuántica o en bioquímica inventa la clonación humana y lo hace. Y aparece usted aquí con un pequeño Hitler. ¿Qué le tengo que decir yo como periodista? Me parece, yo soy bioquímico, fenomenal, te felicito, maravilloso, has dado un gran paso de la humanidad, tal y cual. ¿Es que no está prohibida la clonación humana por la ONU? Y le digo otra cosa, en la cumbre del clima donde se va a jugar parte del futuro de este planeta en París, la ONU, Naciones Unidas, exige el carnet de prensa a los periodistas que van. El carnet de prensa, el internacional. O sea, hay una regulación, hay unas leyes, hay que cumplirlas. Creo que habría que hables con FAPE y a lo mejor... sí. ¿Me permitís una
Un inciso, un paréntesis. Hombre, los científicos nos dedicamos también a escribir en revistas científicas, desde luego. No es periodismo, es parte de nuestra práctica. Pero también a veces muchos de nosotros hemos escrito en un periódico, yo mismo hace unos meses y muchas veces anteriormente, pero yo no lo considero periodismo. Yo he pedido tribunas alguna vez y no me considero periodista, pero obviamente sabemos escribir de cosas que nos afectan, y cuando se nos da en un medio de comunicación la oportunidad de expresarnos, pues lo hacemos. Pero para tu tranquilidad, yo soy biólogo y eso lo considero una tribuna, y creo que sí que debía haber una sección del periódico para tribunas, igual que las cartas al director. No todo lo que hace un medio de comunicación es periodismo, como le pongo el ejemplo del hospital. No todos los que trabajan en un hospital son médicos, con todos mis respetos. Pero yo conozco a curanderos en mi pueblo que va muchísima gente antes de ir al médico. Le damos el carnet de médico directamente porque te cura un constipado, igual que, o mucho mejor, utilizando unas plantas, una sabiduría popular de muchos años. No, está regulado. Pues yo pido la misma regulación porque mi carrera considero que debería ser igual de legalmente que la suya, aunque sea menos fácil o más difícil. Yo no elegí física cuántica, podía haber elegido física cuántica porque en selectividad saqué la mejor nota de mi instituto. Podía haber hecho física cuántica, pero no quise. Yo quería ser periodista. Si cualquiera puede ser periodista sin pasar por la selectividad, sin pasar por una universidad, eso me parece intrusismo, oiga. Y además es ilegal. Javier, nos queda solo un minuto y Gonzalo quiere contestar 2 minutos. Bueno, yo contestando, o sea, los museos de ciencia desgraciadamente no son masivos. La última encuesta nuestra habla del 15% que acuden a los museos cuando se les pregunta en el último año. O sea, que hay un porcentaje de gente que va, pero no son masivos. Realmente por eso... bueno, desde luego hay que promocionarlos. Nosotros tenemos 2, uno en Coruña y otro en Madrid, y desde luego hacemos lo posible, pero no han conseguido. Y luego, contestando a Kenneth Chan, realmente, claro, es que el sistema español de ciencia es completamente distinto al de Estados Unidos. Probablemente por eso te resulta un poco extraño. Aquí realmente el sistema de ciencia español está basado en financiación pública y centros públicos, con además la gran mayoría de ellos con funcionarios. Entonces eso hace funcionarios que son public servant, con lo cual es normal que te suene distinto, porque como el dinero depende de los políticos que deciden la financiación, pues hay esa tendencia a pensar que hay que convencer a los políticos para que nos den más dinero, y una de las vías es que la ciencia se considere una prioridad. Es por eso que te suena, yo creo, distinto. Los últimos 30 segundos son para Pere. Ostras, 30 segundos, ya me recuerdas a alguien que me corta 10. Cuando... No, era relacionado con lo que decía Kenneth, este punto de realismo, y la experiencia más simple y de más impacto en divulgación científica que he vivido fue con este programa que hicimos en Ecuador, porque había un presidente llamado Rafael Correa, que tiene muchísima gente detrás, y él en sus mítines hablaba de ciencia y tecnología y decía que era importante para el país. Y después te dices, ostras, estamos allí grabando, peleándonos, escribiendo en llegar a la población, y había un tío que es un role model, que la gente hace caso, una parte no, mucho caso de lo que dice, y delante de las masas dice, oye, para nuestro país la ciencia y la tecnología es importante. Y digo, mira, qué fácil y qué impacto comparado con... Gracias, Pere. Voy a retractarme y vamos a dar 10 segundos a José Antonio Belmonte. Bueno, Juan, perdón. Juan Belmonte. No quiero que nos vayamos de aquí con una idea errónea de que hay un enfrentamiento. Yo soy del IAC. En el IAC tenemos una magnífica unidad de cultura y de comunicación y cultura científica. La clave es semántica. Es comunicación. Tenemos una magnífica periodista, pero también tenemos un magnífico astrónomo, ambos dos haciendo comunicación científica. Es decir, la periodista hace periodismo y el astrónomo hace divulgación astronómica. Ambas cosas no son incompatibles. Por tanto, es una cuestión de comunicación. Los dos son comunicadores científicos. Una es claramente periodista, el otro es claramente un astrónomo. Los dos hacen una magnífica labor, son complementarios. Y, por tanto, yo creo que debemos cerrar, porque creo que es una discusión estéril, no conduce a nada. O sea... Dejemos el término en comunicación científica, que es lo verdaderamente interesante. Y hay periodistas haciendo comunicación científica y también puede haber científicos haciendo comunicación científica. Y las dos cosas no son incompatibles. Muchas gracias. Muchas gracias a todos y a los compañeros de la mesa especialmente.
que aproveche la comida que nos está esperando. Ay, Dios mío.